Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La incertidumbre política persiste y ahora experimentó un punto de inflexión en el estado Zulia, al occidente de Venezuela, que ha sido objeto y ha estado en el ojo del huracán y ha sido el centro de la prensa, de los medios de comunicación durante esta última semana en Venezuela, dado que el gobernador electo de esa entidad es el único que hasta ahora no se ha juramentado en la Asamblea Nacional Constituyente, como si lo hicieron al detractarse en esa postura radical de no juramentarse sus otros 4 homólogos gobernadores, opositores, todos militantes del Partido Acción Democrática, lo que ha traído críticas muy fuertes y ha generado una fractura muy grande dentro de la mesa de la Unidad Democrática, cuyo epicentro ha sido el Partido Acción Democrática. Juan Pablo Guanipa decidió no juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente y de hecho acudió a instancias legales para hacerlo. Al no poder hacerlo ante el Consejo Legislativo del Estado Zulia, porque éste se negó a prestarle juramento y exigirle que primero debía juramentarse en la Constituyente, Guanipa acudió el 25 de octubre a la circunscripción judicial del Estado Zulia para que fuera juramentado por un juez contencioso administrativo, y esta solicitud, este recurso, fue negado por vía de hecho. Guanipa aclaró que va a introducir un recurso de amparo, pero se le adelantó el bloque oficialista en el estado Zulia porque el jueves 26 de octubre Guanipa fue destituido prácticamente y el Consejo Legislativo del estado Zulia declaró en una sesión la ausencia absoluta del gobernador electo Juan Pablo Guanipa y dejó sin efecto su elección. Esto ha sido la noticia no solamente en el estado Zulia, sino también en Venezuela, ya que el Consejo Legislativo de esa entidad declaró la vacante y dejó sin efecto la elección de Guanipa como gobernador electo del estado Zulia. Por vía de un fallo, según abogados constitucionalistas espurio, este Consejo Legislativo declaró que hay un vacío de poder y a su vez suprimió los efectos jurídicos de la soberanía y la voluntad del pueblo emanada del voto popular. Ahora, con la exclusión de Guanipa del ruedo político en Zulia y tal vez en el escenario político global en Venezuela, al no juramentarse en la constituyente, el círculo de poder del totalitarismo del gobierno de Maduro se cierra, según afirman analistas. Pero esta destitución va mucho más allá y cuenta con una evidente interpretación jurídica. Así lo analiza el abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela y doctor en Derecho, José Ignacio Hernández, quien aclaró y detalló que esta decisión de declarar el abandono de cargo al gobernador electo Juan Pablo Guanipa para el Consejo Legislativo se fundamentó en el artículo 75 de la Constitución del Estado Zulia, de la Constitución regional. Este especifica las faltas absolutas para que se declare el abandono de cargo. Estas son la muerte, la renuncia, la interdicción civil, es decir, que se ha inhabilitado civilmente, la condena penal mediante sentencia definitivamente firme, y el abandono de cargo declarado por el Consejo Legislativo o por las 2/3 partes, el voto de las 2/3 partes de sus integrantes y la revocatoria de su mandato. Cabe destacar, según afirma José Ignacio Hernández, que ninguno de estos escenarios ni estas condiciones se cumple, puesto que Guanipa no ha muerto, no ha renunciado a su cargo, no ha sido inhabilitado civilmente, no ha sido condenado a una sentencia penal, es decir, no ha sido condenado a prisión, no ha abandonado su cargo y tampoco su mandato fue revocado, simplemente por el hecho de que Guanipa no asumió de pleno, de lleno, en funciones jurídicamente vinculantes su cargo, porque no fue juramentado. Su estatus quedó en el de gobernador electo, más no en el de gobernador en funciones, porque nunca asumió el cargo, o al menos así no se lo permitió el Consejo Legislativo del Estado Zulia ni la circunscripción judicial del Estado Zulia. Por lo tanto, ante esa situación no puede declararse
el abandono de un cargo que nunca fue asumido, según asegura el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández. Y por ello, la Asamblea Nacional Constituyente, de alguna manera, está actuando como un gobierno de facto instalado en el Estado, que mediante decretos trata de gobernar y asume poderes supraconstitucionales, poderes totalitarios que se desvinculan totalmente de la dinámica de efectos jurídicos de los preceptos de la Constitución de 1999. Por lo tanto, esto ha dejado, por supuesto, un vacío de poder mucho más profundo en el Estado Zulia, a pesar de que el Consejo Legislativo designó de manera interina a la presidenta del Parlamento Regional del Parlamento del Estado Zulia, Magdeli Balbuena. De manera extraoficial estaría en ese cargo de forma interina por unos 30 días mientras el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones. De hecho, la constituyente fue notificada al respecto de que se declaró el abandono de cargo de Guanipa, y los propios miembros de esa constituyente ordenaron y aprobaron un decreto para que se repita la elección de gobernador en el estado Zulia. Sí, esta ponencia fue expuesta por Germán Escarrá, constituyente y abogado constitucionalista, y él justificó esa declaratoria de vacío de poder que aprobó el Consejo Legislativo del Estado Zulia en el artículo 349 de la Constitución, que establece que los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el abogado acusó a Guanipa de declararse en contumacia, es decir, en rebeldía, ante el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente que establece que los gobernadores deben subordinarse ante ese órgano que actúa como una Asamblea Nacional paralela. Ahora, no hay precepto constitucional que determine que debe ser así. De hecho, el artículo 12 de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores especifica claramente que los gobernadores electos deben juramentarse a los 10 días de su proclamación en los consejos legislativos respectivos de sus entidades, de sus estados, de sus regiones. Y esto no se ha cumplido por lo menos de manera formal, en ninguno de los casos de los 4 gobernadores que fueron juramentados, porque no lo hicieron por la vía formal y por lo tanto están asumiendo cargos que estarán supeditados a los actos administrativos que ejecute y ordene proceder la Asamblea Constituyente. Ejercen una titularidad, pero no un cargo con autonomía como debería ser, por ser gobernadores y porque el sistema político de Venezuela está sustentado en la autonomía de un sistema federal descentralizado para cada uno de sus estados, de las entidades que componen el país y la República Bolivariana de Venezuela. Esta es la explicación. Lo cierto es que en la práctica se da algo totalmente diferente. Pero en el caso específico de esta destitución de Juan Pablo Guanipa se ha decretado y se ha declarado un vacío de poder. Y de manera arbitraria el Consejo Legislativo se abstuvo de tomarle juramento. Pero mediante el voto popular, y de hecho mediante la soberanía del pueblo expresada a través del voto popular y consagrado en el artículo 5 de la Constitución de Venezuela, Guanipa tiene la legitimidad de origen para ser el gobernador electo y gobernador legítimo de la entidad. Pero el CLES, con esta declaratoria de abandono de cargo, desconoció la soberanía popular y a su vez el artículo 5 de la Constitución, y al mismo tiempo declaró el abandono de cargo sin que Guanipa haya asumido, y allí se da una contradicción jurídica muy importante, que por supuesto, al evidenciar contradicción hace que el fallo sea espurio y que no tenga eficacia ni validez jurídica. Pero esto aún así era un escenario potencialmente predecible. Una declaratoria de vacío de poder para dejar en el cargo a la presidenta de un consejo legislativo de mayoría oficialista y cuya presidenta, Magdeli Balbuena, es también de corte oficialista. Ante este escenario, Guanipa apelará a un último recurso jurídico, que es un amparo constitucional, pero el recurso político puede implicar, incluso según analistas políticos, lo que trate Guanipa de hacer para tratar de asumir una nueva cara y un nuevo liderazgo en un ala mucho más radical y más allá, incluso de los cánones que ha establecido la Mesa de la Unidad Democrática, asumir un nuevo liderazgo de la oposición, y hay analistas que vaticinan
que Guanipa pudiera convertirse en un nuevo Leopoldo López por sus actos políticos, en una especie de mártir o de nuevo mártir en la política venezolana al ser el único político radicalmente de oposición y gobernador electo que decidió no subordinarse a un órgano que gobierna por decreto y es una especie de gobierno paralelo al gobierno ya actualmente existente, que emite actos por decreto que tratan de controlar la vida política e incluso la vida civil, la vida social de Venezuela, por lo menos así lo afirman analistas políticos como Trino Márquez, Luis Vicente León, de reconocida y larga trayectoria en Venezuela. Pero esta es la realidad de un Estado que hasta ahora está en un vacío de poder y a su vez en un limbo jurídico. Pero, aún así, se mantiene, por supuesto, la postura política firme del gobernador electo Juan Pablo Guanipa, que en el escenario más probable y más potencial pudiera nunca asumir su cargo, pero aún así tratará de alguna manera de asumir alguna agenda política paralela que trate de hacer frente y mantener el radicalismo de oposición que ha caracterizado la idiosincrasia política y también la tendencia política histórica de uno de los estados más importantes tanto política como económica y socialmente para Venezuela, como lo es el estado Zulia.